Se dice la historia de un hombre, de un señor de 80 años que había vivido su vida muy exitosa y había acumulado muchas riquezas. Y un día, a su edad de 80 años, no quiero ofender a nadie, pero este hombre interesante tenía 80 años. Y dice la historia que este hombre llegó a una agencia de carros. Y en su mente él dice: me voy a comprar el mejor carro. Y el carro que él se compró fue un Corvette. Un Corvette, para los que les gusta o son fanáticos de los carros de carreras, un Corvette es un carro, ¿ok? A ver, levanta la mano el que tiene un Corvette aquí. ¿Nadie? Wow, de nivel. Y dice la historia que esta persona se sube al carro Corvette y se sube al freeway, ¿ok? Y estando en el freeway, este hombre empieza a ver el marcador del millaje y dice: bueno, no compré este carro para ir el speed limit de 75 en el freeway, lo compré para pisarle. Imagínate esta persona de 80 años con un Corvette y empieza, va en carretera. Dice: no, 70 este no es nada. Dice: me voy a subir a 90. Le mete las terceras. Dice: no me gusta esta. Creo que puede más. Y el último cambio. Y de repente hacia atrás. Para suerte de este hombre, es un trooper, el cual le echa la luz y está en el Corvette. El primer día con el carro, lo para el trooper. Buenas tardes, señor. Veo que lleva mucha prisa. Es viernes, ya se hace tarde. Por favor, si usted me dice una historia diferente, he hecho esto por 25 años, dedicándome a cuidar las calles, de que nadie corra más allá del límite. Si usted me dice: señor, y se le hacía raro al policía, este señor de 80 años, ¿qué está haciendo? Corriendo tan rápido. Si usted me da una excusa diferente, yo lo dejo ir esta noche. Y está el señor ahí. Ahí era joven. Hace un año, mi esposa me dejó porque se fue con un trooper. Y no le quedó más al trooper que decirle: señor, váyase despacio, por favor. ¿A poco no? Una de las veces quebramos la ley, subimos y le pisamos al gas y luego nos paran aquí saliendo de Gateway, al cruzar la calle, de cruzar nos paran el tráfico, el policía. Disculpe, señor, vengo de la iglesia y pues por favor, me perdona. Yo sé que aquí nunca les ha pasado, pero muchas de las veces, si somos honestos, tú y yo siempre hacemos excusa y queremos que el oficial que pase por alto la infracción y irnos contentos. Y luego después, cuando nos estamos con amigos, nos dicen: oye, ¿qué crees? La clásica: me paraba el policía, pero no me dio ticket, bro. Como que, estamos orgullosos de que. Pero si fuéramos honestos, imagínate, la honestidad y la integridad de ser cristianos, decir: oficial, yo sé que iba a 90 millas por hora, merezco el tiquete y yo iré a corte y me presentaré ante el juez. Merezco eso. La razón que digo esto es porque hemos estado viendo la historia de Moisés. El pueblo de Israel, vino 10 plagas a ese pueblo de Israel. A ese pueblo egipcio vinieron 10 plagas, y la última plaga es donde la historia se pone al rojo vivo y se puso muy padre. Empezamos a ver el inicio de lo que es la Pascua. Y la Pascua en griego significa pascha, que viene de esa palabra latín pascha, que significa pasar por alto. Y sabemos que en el Antiguo Testamento el pueblo de Israel estaba siendo esclavizado
por el faraón y tenían que trabajarlos y tenían que oprimirlos bajo el sudor de su frente, porque el faraón tenía miedo de que esos israelitas estaban creciendo tanto y quería empoderar su reino. El Señor manda 10 plagas y le da indicaciones a Moisés de esas plagas. Entonces el trabajo de Moisés, después que tiene un encuentro con él, lo vimos la semana pasada, era de librar al pueblo de Israel. Entonces han pasado 80 años y, obvio que Moisés no iba en Corvette, ¿verdad? Tuvo que caminar el desierto para llegar y decirles al pueblo egipcio, al pueblo de Israel: vengo a librarlos. Y les decía la semana pasada, imagínate un hombre anciano, ya viejo, arrugado, con el bastón, decirles: aquí estoy para librarlo. O sea, todas los pronósticos de que Moisés fuera el que los librara, pues imagínate, o sea, ¿cómo nos va a sacar adelante? Pero Dios tenía propósitos que cumplir. Y hoy queremos empezar esta tarde y recordar, ¿verdad? Quiero, a los que no pudieron acompañarnos estas 3 semanas, estamos ya en la recta final de esta serie en el desierto, y simplemente quiero darles un highlight de lo que hemos visto, ¿verdad? Sabemos que Moisés fue niño y su mamá fue hebrea y quiso salvar a su hijo, porque el edicto que firmó el faraón, que dijo, fue matar a cada niño, a cada hombrecito de los israelitas, para que fuesen menos y así no pudieran ellos acaparar a los egipcios y tener un balance. Así es que ordenó que los arrojaran al río Nilo, al río Sangre, para matarlos. Pero esta hebrea sabía la promesa de Dios para su hijo, y sabemos que Moisés después creció y la hija del faraón ve a este niño hermoso, y este niño hermoso que es Moisés, que crece en el palacio de los egipcios y aprende todo, viste de lo mejor, aprende a pelear, a guerrear, y dice la historia que él sería el próximo rey de Egipto. Pero una mala decisión, al ver él que golpeaban a los israelitas y los maltrataban y los hacían que trabajaran, él mismo, yo creo que le entró compasión, o vio que lo estaban maltratando. Dice la palabra de Dios que mató a uno de esos egipcios. Después otros se dan cuenta y como dicen los mexicanos, le pone el dedo y va y le dicen al rey que este fue el que mató a ese egipcio, y Moisés se fuga. Y aquí hemos llegado a esta historia donde da inicio. Éxodo 12, empezamos desde el versículo 1. Es muy interesante, y al preparar este mensaje yo le pedí al Señor, y vamos a orar antes de continuar. Le pedí al Señor: danos esta palabra, Señor, y ayúdanos a recibirla como niños con inocencia, niños que tienen el deseo de aprender. Y el Señor me decía: JP, asegúrate que tu mensaje se entienda. Si un niño lo entiende, Dios va a hablar. Y ese es el mensaje de Dios. Muchas veces nos puede intimidar algún libro de la Biblia porque el contexto o el contenido es muy fuerte, pero yo quisiera invitarte a que abras tu corazón y como un niño recibas el mensaje del Señor. Señor, gracias te doy por tu palabra. Gracias por el mensaje. Gracias por tu espíritu. Gracias por tu redención, Señor. Gracias por tu sacrificio en la cruz. Gracias por este momento de poder examinar, entender y ver en tu palabra lo que tienes que darnos en esta tarde. En el nombre de Jesús. Amén. El Señor empezó a darle, después de mandar estas 10 plagas, empezó a darles específicas instrucciones a su pueblo de cómo iba a ser esta última plaga, que fue la visitación del ángel de la muerte hacia los egipcios y hacia el pueblo de Israel. Y la razón que digo específicas instrucciones es porque en realidad todo lo que hacemos tiene algo simbólico y algo esencial en quienes somos hoy.
Han pasado los años y aquí estamos hablando sobre esta verdad y este suceso. Y me encanta la palabra de Dios y voy a hablar lo que dice. Síganme con su atención y sus oídos. Dice: este mes marcará el principio de los meses, el primer mes del año. Las instrucciones que da el Señor dice: el día 10 de este mes cada uno de ustedes debe tomar un cordero por familia. Dios ya le ha dado el plan a Moisés de lo que va a hacer. De tantas plagas que el Señor ha mandado para que el faraón libre al pueblo de Israel de esclavitud, el faraón ha dicho: no va a suceder. Él les mandó la plaga de las ranas, la plaga de los piojos, la plaga del granizo, la plaga de las langostas. Echó a perder todo el ganado y aún así el faraón no quería librar al pueblo de Israel de la esclavitud. Cuando uno endurece su corazón, destruye toda su vida. Y el faraón, dice la palabra de Dios, que más y más endureció su corazón. Lo interesante de esta historia es que ya al final, ya llegó a la recta final de Dios y dijo a Moisés: esta va a ser lo último que voy a hacer y verás que dejará ir a mi pueblo. Entonces, aquí estamos leyendo, pero les da específicas instrucciones de lo que va a venir para los egipcios, que tenían 35 dioses, que tenían idolatría, pero también lo que iba a hacer el Señor tendría una lección y sería de bendición para el pueblo de Israel de lo que iba a hacer el Señor. Tú y yo sabemos que antes en el Antiguo Testamento se ofrecían sacrificios para limpiar tus pecados y tu maldad, ¿cierto? ¿Verdad? Llevaban ovejas, llevaban cabras y había que morir, había que tener derramamiento de sangre para el perdón y la expiación de los pecados. Si no hay derramamiento de sangre, no hay salvación. Entonces mueres. Y dice: el animal debe ser macho, de 1 año y sin ningún defecto, y lo tomarán de las ovejas o de las cabras. Otro que dice: lo sacrificará entre la tarde y la noche. Tomarán un poco de sangre y lo pondrán en los 2 postes y en el dintel de las casas donde lo vayan a comer. Estos son los israelitas. La sangre del cordero, la sangre de las ovejas, en el marco de la puerta de sus puertas. Y les dijo: esto será señal tomarán un poco de sangre y lo pondrán en los 2 postes y en el dintel de las casas donde lo vayan a comer. Lo comerán esa noche, asando la carne al fuego y acompañando la carne con panes sin levaduras. ¿Se va a hacer o no se va a hacer? La primera carne asada, aquí está en el Antiguo Testamento, Joel. ¿Se va a hacer la carnita? Se va a hacer la carnita. Van a matar esa cabra, van a matar esa oveja y se la van a comer. Dice: escojan la oveja que tenga el tamaño de la familia. Yo creo que eran hispanos, porque no somos familia de 3 o 4, somos familia de 8 o 20. Entonces dice el Señor en su palabra que también iban a tener panes sin levadura. Cuando tienes un pan con levadura, lo que se echa a perder es lo de arriba. ¿Ok? Has comprado una barra de pan, déjala por unos 3 semanas ahí. Cuando regreses, no la abras, no la comas y vas a ver que sí hace ahí el mojo, ¿verdad? Eso era importante porque la levadura representaba algo malo. Entonces, pan sin levadura. Dice: la carne no debe estar cruda, ni ser cocida en agua, sino asada al fuego. Junto con la cabeza, las patas y las entrañas. Wow, la cabeza, donde viene la barbacoa.
de cachete. Ya traigo hambre. Pero me encantan las instrucciones de Dios porque son específicas, ¿ok? Y el Señor no desperdicia nada. Y les está diciendo, dice, después deben comer el cordero, vestidos y calzados, y con el bordón en la mano, y comerlo deprisa. Se trata, y aquí surge por primera vez, la Pascua del Señor. La Pascua del Señor, el Pascha, lo que va a sobrepasar. En inglés se dice the Passover, ¿ok? Y aquí es donde nace nuestra esencia, nuestra identidad, nuestro registro de vida se forma aquí. Leamos juntos el 12 y el 13. Esa noche yo, el Señor, pasaré por la tierra de Egipto y heriré de muerte a todo primogénito egipcio, tanto de sus hombres como de sus animales, y también dictaré sentencia contra los dioses de Egipto. Y cuando hiera yo la tierra de Egipto, la sangre en la casa donde ustedes se encuentren les servirá de señal, pues yo veré la sangre y seguiré adelante, y no habrá entre ustedes ninguna plaga de mortandad. Es palabra de Dios. Imagínate, si ustedes somos el pueblo de Israel y Dios ha anunciado con Moisés de que esta noche aquí en Elotes, Texas, debemos de ir a nuestras casas, sacrificar un cordero y pintarlo con la sangre en los marcos de nuestra casa. Imagínate el alboroto, imagínate las conversaciones de ese pueblo. Bro, tienes que hacerlo, si no van a morir tus hijos. El Señor iba a destruir la primogenitura de los egipcios, pero no solamente iba en contra de los egipcios, sino también estaba enseñándoles a que el pueblo de Israel debieran ser lo mismo. Yo no sé tú, pero aquí veo una sombra de lo que es ahora el Nuevo Testamento. Veo una sombra de lo que representa la sangre de Cristo y lo que somos ahora en Cristo. Dice en Levítico 7:11, dice esto: y es que la vida de todo ser está en la sangre. Yo les he dado a ustedes la sangre para que sobre el altar se haga expiación por ustedes. Por medio de la sangre misma se hace expiación por ustedes. La expiación lo que significa es la eliminación de culpa. La eliminación de culpa o pecado. Hay un tercero, alguien más debe ocupar el lugar. En esta ocasión, la oveja, el cordero. ¿Qué lección podemos aprender nosotros con este suceso que es la Pascua? Avancemos rápidamente al Nuevo Testamento. Dice la palabra en Juan 1:29. El siguiente día Juan vio que Jesús venía hacia él y dijo: este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. El Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. El derramamiento de la sangre de Cristo es para quitar los pecados. Esto representa que los israelitas y los egipcios, los israelitas eran esclavos esclavos de los egipcios, y no habían visto otra cosa más que los dioses de los egipcios. Es muy probable que en esas generaciones que crecieron de los israelitas también fueron influenciados por lo que estaba a sus ojos, por la influencia del mundo. Es decir, nosotros aquí estamos en la iglesia aprendiendo de Dios, aprendiendo del plan de salvación, pero el mundo que representa a Egipto nos influencia. Más adelante en el Nuevo Testamento, ahí en Lucas 22:7-8, dice de esta manera:
llegó el día de los panes sin levadura, cuando es necesario sacrificar el cordero de la Pascua. Esta celebración se hizo por todos los siglos. Era algo que el Señor encomendó y les dijo: lo van a hacer todo el tiempo lo van a hacer. Van a recordar que cuando yo mandé esa plaga, yo los libré de Egipto. Es como el Thanksgiving para Estados Unidos, más bien dicho. Nos juntamos el pavo, damos gracias. Para ellos era tan importante esta cena de Pascua, hacer lo correcto ante Dios, porque les recordaba lo que Dios había hecho en su tiempo: salvarlos de la esclavitud. Dice, Jesús envió a Pedro y a Juan con estas instrucciones. Estamos hablando, ya han pasado los años, ya estamos en el tiempo de Jesús, ya estamos bajo la gracia, ya no estamos bajo la ley. Vayan y preparen todo para que comamos la Pascua. Cuando llega la hora, Jesús se sentó a la mesa y los apóstoles se sentaron con él. Entonces les dijo: ¿cómo he deseado comer con ustedes esta Pascua antes de que padezca? Porque yo les digo que no volveré a comer su cumplimiento en el reino de Dios. Y Jesús tomó la copa, dio gracias y dijo: tomen esto y repártanlo entre ustedes, porque yo les digo que no volveré a beber del fruto de la vid hasta que venga el reino de Dios. El Señor empieza aquí a anunciar su muerte. El Señor empieza a decirles: ustedes me van a entregar, yo soy el cuerpo. Dice, luego tomó el pan, lo partió, dio gracias y al tiempo les decía: esto es mi cuerpo, que por ustedes es entregado. Una vez más, vemos aquí la expiación. Dios está poniendo al Cordero. Dios está poniendo a Jesús, su Hijo, para perdonar nuestros pecados, para mandarlo a la cruz por nuestra maldad. A los israelitas les costó de su bolsillo proveer una cabra. A Dios le costó su Hijo Jesús, su único Hijo, pero por amor a nosotros lo entrega. Hagan esto en memoria de mí. De igual manera, después de haber cenado, tomó la copa y les dijo: esta copa es el nuevo pacto. Gracias a Dios por el nuevo pacto en mi sangre, que por ustedes va a ser derramada. El precio de la sangre de Cristo fue derramado por nosotros. Y esa es la esencia de nuestra fe. Esa es la esencia del cristianismo. Si no hay sangre, no hay salvación. Tuvo que haber una muerte humana para perdonar nuestros pecados. Y lo decimos siempre: Jesús, el Cordero de Dios. Gloria a Dios por ese sacrificio. Si Jesús no ha entregado su vida, tú y yo no estaríamos aquí. Y nos da esa salvación eterna. En Hebreos 10, 1 al 4 dice: la ley es apenas el contorno de los bienes venideros y no su imagen real. Por eso jamás podrá ser perfectos a los que cada año se acercan a Dios para ofrecer los mismos sacrificios. Escucha, dice: si en realidad pudiera, entonces los que rinden este culto, una vez limpios, dejarán de ofrecerlos, pues ya no tendrán más conciencia de pecado. Pero con estos sacrificios cada año se hace memoria de los pecados. Me encanta, porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no pueden quitar los pecados. Sabes, Moisés ordenó al pueblo que tomara a una oveja de un año. Y esta es la sombra de lo que tenemos ahora. Dios toma a su Hijo. Moisés dice que oveja tiene que ser puro y sin mancha. Jesús fue puro, sin mancha, jamás pecó, no había maldad en él. Moisés había compartido ese plan de Dios para librar al pueblo de la esclavitud.
Ahora Juan nos dice, el Cordero de Dios que quita todo pecado. Jesús nos ha hecho libres del pecado y aceptamos la sangre de Cristo que nos limpia y nos lava. El objetivo de la sangre de Cristo es limpiarnos de todo pecado y de maldad. Jesús es el Cordero de la Pascua. Enseguida tenemos a Jesús anunciando, diciendo, eran casi las 12 del día de la preparación de la Pascua. Ahí les dijo a los judíos, aquí está el rey de ustedes. Pero ellos gritaron, fuera, fuera, crucifícalo. Pilato les dijo, ¿y he de crucificar al rey de ustedes? Pero los príncipes sacerdotes respondieron, no tenemos más rey que el César. Entonces Pilato se le entregó a ellos para que lo crucificaran. Y ellos tomaron a Jesús y se lo llevaron. Estos líderes religiosos estaban preparando la Pascua para celebrar la liberación de Dios y la opresión del impío gobernante del faraón. Pero sabes, aquí vemos también que Pilato les ofrece a Jesús como su rey. Y ellos gritaban, Él no es nuestro rey es César. Recuerdo en la historia de Moisés y el pueblo de Israel, ¿se acuerdan que los israelitas querían regresarse otra vez a vivir al faraón? ¿Por qué? Porque aún no creían. Estaban tan a gusto siendo esclavizados, siendo torturados para trabajar para el egipcio. Y le dijeron a Moisés, estábamos mejor allá de esclavos. Pero hay un sinónimo aquí donde Dios nos quiere decir y sacarnos a cada uno de ustedes, incluyéndome a mí, de la esclavitud, del pecado, a través de la sangre de Cristo. Simbólicamente esto representaba la muerte. Sabes, estudiaba yo el marco y le pregunté a mi cuñado Tony por qué le gusta la carpintería. Le digo, ¿qué es el objetivo del dintel? Y me dice, es que aquí descansa toda la fuerza, el peso de la casa. Y los marcos sabemos que sostienen la puerta. Y veía una visión donde el Señor dice, Él está a la puerta de tu corazón y toca, y si tú lo dejas entrar, Él abre. Creo fielmente que Dios nos ha diseñado con una puerta en nuestro corazón. Y es tan caballeroso que Él toca, y si tú abres, Él entra. La evidencia de que Él entra es la sangre en esa puerta. El Señor entra y está contigo. Y cuando sale, hay evidencia en tu corazón de que la sangre de Cristo te limpia de todo mal. La sangre de Cristo representa la salvación. La sangre de Cristo representa la redención. Cuando tú abres tu corazón y lo dejas que Él entre, Él mora y perdona tus pecados, todos tus pecados. Y cuando Él entra en tu corazón hay evidencia y se nota que Dios te ha redimido y te ha salvado. Yo te digo esta tarde, está la sangre de Cristo en tu corazón. Hay evidencia de que has recibido su gracia y su perdón, su amor. Una nueva vida en Cristo no basta. Jesucristo nos ha dado poder y autoridad bajo su sangre. Is there evidence that Jesus died for you on the cross through His blood? Hay evidencia. Se ve en tu corazón. Déjalo entrar. Quizás Él te está hablando esta tarde. Déjalo entrar en tu corazón, que more, que se vea que la sangre estuvo ahí y era lo que representaba. Yo no solamente quiero el regalo de vida y la salvación, yo quiero saber que aquí en la tierra la sangre de Cristo es más. Me perdona, me restaura mis pecados futuros, pasados, presentes. La sangre de Cristo cubre mi corazón. Los marcos están en mi corazón, porque Dios ha protegido mi corazón y he recibido una transfusión nueva de sangre. Mas ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí, dice el apóstol Pablo.
Es la sangre en el poste de la puerta de tu casa. Está la sangre en la puerta de tu casa. ¿O estás viviendo bajo la esclavitud? Por más comportamiento bueno que tengas, esto no es como el distrito escolar. Esto no es comportamiento modificado. O recibes su gracia y recibes su sangre, entonces Él entrará y te dará un nuevo corazón. Tus obras buenas, tus dádivas, dice la palabra de Dios que son como trapos de inmundicia. Es la gracia del Señor Jesucristo, el amor por nosotros. Cada vez que te levantes en la mañana, levántate y dile al Señor: gracias por la sangre preciosa, Señor, que me da una oportunidad, una nueva vida, me da redención. Gracias por proveer el Cordero, Dios, que es Jesús. Prometo seguirlo, amarlo, Padre. Y cuando estés en tiempos de necesidad, de enfermedad, no sé, cualquier problema que estés viviendo ahorita, la sangre de Cristo está contigo. Se cuenta la historia de un niño que tenía una enfermedad. Este niño tenía una enfermedad muy, muy fuerte. Con el tiempo, la enfermedad era en la sangre. Pero al tiempo el niño fue sanado. Pasaron 2 años y después su hermanita sufre la misma enfermedad. El doctor le dice a los familiares: ¿quién estaría dispuesto de los familiares a donar sangre para que ahora la niña sea sana? Y preguntaron. Los papás no decían nada, porque el que tenía la sangre correcta para la transfusión era el pequeño. Entonces la mamá y papá voltean a ver al hijo y él se queda así como que: ¿yo? Después, a lo largo del tiempo, el niño en su mente decía: voy a dar mi sangre para que mi hermanita viva. Lo voy a hacer. Se llega el momento de la transfusión de sangre. En su mente el niño piensa: hoy voy a morir porque voy a entregar mi sangre. Y está en el hospital y tienen las venas y todo lo que hay en un hospital para transferir la sangre. Le conectan el aparato y el niño, temblando, pálido, y dice al doctor: ¿cuándo voy a morir? En su mente el niño siempre pensó: voy a morir. La transfusión no era para perder su vida. Hago esta historia porque así es nuestra vida con el Señor. La transfusión que necesitábamos, Dios ya la proveyó. El Cordero de Dios que fue inmolado. Romanos 12:1 dice: así que, hermanos, yo les ruego por las misericordias de Dios que se presenten ustedes mismos con un sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Así es como se debe adorar a Dios: sacrificio vivo. Iglesia, Dios ha hecho su parte. Él te amó tanto que envió a su Hijo a morir por ti. Le costó su sangre, su vida. Te pregunto esta tarde: ¿harás tu parte? ¿Confesarás a Jesús como Señor y Salvador? ¿Te arrepentirás del pecado? ¿O estás todavía en Egipto? No estoy listo. Cuando ya empiece a hacer las cosas bien y me empiece a comportar bien, entonces ya. No se trata que tan buena persona seas. El arrepentimiento conlleva humillación. Humillarnos delante de la presencia de Dios. No me estás aceptando a mí. No estás haciéndolo para que el pastor o líderes o amigos te vean. Lo estás haciendo porque aceptas el sacrificio de Dios.
la transfusión de corazón, de sangre viva. Te hago esta pregunta: ¿te arrepientes de tu pecado en esta tarde? ¿Dependes de la gracia de Dios o bajo tu propia fuerza, esfuerzo? Créemelo que vas a fracasar. Serás obediente hoy y harás lo que Él te está pidiendo. Deja de correr. El mensaje de la cruz lo vimos ahorita en Bruno. Un niño de 11 años que acepta la obra de la cruz. Conoce que Jesús murió por él y decide bautizarse. El mensaje de la cruz es locura para muchos, pero para nosotros es fuerza, es vida, es paz, es todo, la esencia de por qué estamos aquí. Sin Jesús no hay iglesia, sin sacrificio no hay salvación. La cima de cada ser humano es que llegue al conocimiento de Dios. La predicación es para acercarnos más al cielo. Señor, tú vienes pronto. Es para aumentar nuestra fe. ¿Estás listo para tomar esa decisión? La más crucial. La más crucial. Con rostros bajados, con ojos cerrados. La pregunta más importante que debes contestar en este planeta Tierra. Con tu mano levantada, contéstala. ¿Quieres recibir a Jesús como tu Salvador, como Cordero? Aceptar su sacrificio para que tú no mueras, mas hoy tienes vida eterna. Levanta tus manos a la cuenta de 3, bien alto, contento. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 4. Gracias. Cuatro personas con rostros bajados, ojos cerrados. Haz esta oración conmigo. Señor, abro mi corazón a ti. Pongo el marco de esa puerta y lo sello con tu sangre y te acepto hoy. Entra en mi vida. Perdona mis pecados. Dilo, perdona mis pecados. Perdónanos, Señor. Perdona mis pecados. En el nombre de Jesús. Amén. Podemos dar un fuerte aplauso a esas 4 personas que han recibido al Señor Jesús.